Bendiciones, familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo tiempo de estudio de la palabra del Señor. Hoy estoy muy emocionado de compartir con ustedes una palabra muy especial, así que preste mucha atención, tome nota porque quiero que te lleves principios que van a ayudarte a ir más profundo en tu vida espiritual. Vamos a centrarnos en Romanos. Hoy vamos a leer y vamos a estudiar Romanos capítulo 12 y vamos a leer unos textos muy sencillos del 9 al 21. Este va a ser el fundamento acerca de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Sencillamente, creo que Romanos se convierte en un texto perfecto para retar el corazón de nosotros como hijos de Dios a ir en contra de lo que de pronto el sistema nos está presionando a hacer. El verdadero reto de ser cristiano no está solamente en ir a una iglesia, no está solamente en marcar tarjeta religiosamente domingo a domingo, sentarnos, escuchar una prédica y salir completamente iguales a como entramos. El verdadero reto que tenemos como hijos de Dios es empezar a generar problemas a los problemas. Es decir, que todo aquello que intenta sabotearnos, que todo aquello que intenta quizá lanzarnos a ser parte del común, a ser parte de la misma sociedad, del mismo sistema, nosotros podamos pararnos de frente con la palabra del Señor y hacer un contra a esto. Eso es lo que yo llamaría contracultura. Es ser capaces, en medio de la situación en la que nos encontremos, de decir, no voy a actuar como los demás actuarían. Y no por rebeldía, sino porque sabemos que en nosotros habita el Espíritu de Dios y es el Espíritu mismo quien nos capacita a nosotros para hacer las cosas que a Dios le agradan. Y por lo general, las cosas que a Dios le agradan terminarán siendo completamente opuestas a lo que el sistema le agrada. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran determinación y una gran decisión que tomar día tras día y es saber a quién vamos a agradar. O vamos a agradar a Dios o vamos a agradar al sistema de este mundo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendiga a quienes los persiguen y bendigan siempre sin maldecir. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No se tomen venganza. Hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Yo creo que cuando empezamos a leer este texto, como que algo se nos revuelve por dentro. Sencillamente porque estamos acostumbrados nosotros a vivir de una manera completamente opuesta. Nos hacen daño, nosotros dañamos. Nos cuestionan, nosotros cuestionamos. Nos hieren, nosotros herimos. Y estamos acostumbrados a la ley del talión, del ojo por ojo y el diente por diente. Y creo que Jesús vino a esta tierra precisamente a erradicar por completo ese tipo de actitudes. Creo que el verdadero reto, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos es ser capaces realmente de vivir conforme a lo que Cristo dijo y no conforme a lo que el sistema, incluso el mismo sistema religioso, había impuesto en ese tiempo. Así que déjame a la luz de este texto mencionarte algunos aspectos en los cuales Dios nos está invitando a través de la carta de Romanos a vivir en una contracultura. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para vivir en contracultura es elegir amar antes que odiar. Elige amar antes que odiar. Una de las cosas que Jesús dijo es que si en algo podríamos conocer que somos sus discípulos, es que nos amemos los unos a los otros. El amor es la esencia misma de Dios, porque Dios es amor. Así que cuando tú eliges amar en lugar de odiar, estás eligiendo reflejar a Cristo en lugar de reflejar el sistema de este mundo que está lleno de odio, está lleno de resentimiento, está lleno de distracción, de distanciamiento de la presencia del Señor.
Cuando tú eliges amar en lugar de odiar, estás eligiendo permitir que sea Dios el que se muestre a los demás a través de tu propia vida. Y esa es precisamente la capacidad, o ese es precisamente el llamado que nosotros como hijos de Dios tenemos. Que Cristo se refleje en cada uno de nosotros. Otro de los aspectos en los cuales estamos invitados a hacer contracultura es que en lugar de criticar, nosotros debemos de elegir animar. Mira lo que dice el versículo 14. Bendiga a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Es decir, usa tu boca no para criticar, no para señalar, no para juzgar, sino para edificar y para animar a las personas. ¿Te han criticado, te han juzgado, te han señalado? Sí. Pero tu boca, dice la palabra del Señor, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad hacer uso del poder de la vida que hay en nuestra boca, que hay en nuestra lengua, para edificar a las demás personas. Yo no sé si me estás entendiendo, pero uno de los grandes retos que yo tengo en este mensaje es que tú empiezas a entender que hay un camino diferente al que el sistema nos ha intentado mostrar. En este tiempo, las redes sociales se han dedicado, se han enfocado en destruir a las demás personas. El hate, la persecución, los señalamientos, aún entre los mismos cristianos nos andamos persiguiendo, nos andamos tildando de falsos profetas, nos andamos tildando de herejes. Y en lugar de nosotros utilizar el potencial que Dios nos ha dado para podernos edificar, para podernos ayudar y que muchas más personas sean edificadas y sean levantadas a través de la palabra del Señor. Por eso es que en medio de un mundo que vive de críticas, de chismes, de juicios y prejuicios, nosotros debemos levantarnos con una llama diferente. Nos debemos levantar con una antorcha distinta en medio de esa oscuridad, y esa antorcha se llama edificación. El buen uso de nuestra palabra se va a convertir precisamente en la herramienta primordial que nos ayudará a hacer luz en medio de las tinieblas en las que nosotros estamos viviendo. Mira lo que pasa con Aarón y Miriam. Aarón y Miriam es un ejemplo claro de cuando nosotros nos dedicamos a criticar. Aarón y Miriam se prestaron para criticar a Moisés. Y Moisés, en lugar de salir a defenderse, era el hombre más manso sobre la tierra, después de todos los procesos que tuvo que pasar, dice que Dios mismo descendió en defensa de Moisés. Y cuestionó severamente y castigó severamente a Aarón y a Miriam por dedicarse a chismosear, por dedicarse a criticar. Pero no fue necesario que Moisés se defendiera. Mira, nosotros estamos acostumbrados que medio hablan mal de nosotros ya salimos a justificarnos y salimos a decir, no venga, pero no es así, no venga, pero espere. Y eso lo que termina haciendo es dañarnos a nosotros mismos y hacer un daño muy profundo en nuestros corazones. Pero el verdadero reto que tenemos, mis hermanos, es permitir que Dios pelee por nosotros esas batallas. Permitir que sea Dios quien juzgue nuestro caminar y sea Dios precisamente el que nos defienda de las voces que nos intentan criticar a nosotros. Así que no te desgastes la vida tratando de defenderte de las personas que te juzgan. Si hay alguien que tiene el poder para juzgarte, es Dios. Y si Él no lo hace, ¿por qué te tiene que importar lo que digan los demás? Así que préstale más atención a lo que Dios dice de ti y cierra los oídos a lo que las demás personas dicen. Recuerda que el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Otro escenario en el que nosotros tenemos que aprender a hacer contracultura es que en lugar de rendirnos, debemos decidir perseverar. Vamos a recordar los tres primeros. En lugar de odiar, decidimos amar. En lugar de criticar, decidimos animar. Y en lugar de rendirnos, vamos a elegir perseverar. El versículo 12, mira lo que dice, por favor, quiero que me acompañe nuevamente al texto. Dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. ¿Sabes? Los desánimos, los desalientos, las pruebas, los desafíos, los chicharrones, todo eso hace parte de este sistema caído en el que estamos. Mientras vivamos en este mundo, mis hermanos, vamos a tener que pasar aflicción. Pero si nosotros, en medio de las circunstancias que vivimos, en medio de las crisis que pasamos, en medio de las dificultades y de las luchas que tenemos, somos capaces de sobreponernos a estos escenarios y entender que son necesarias las pruebas y las luchas para llegar mucho más lejos, nuestra perspectiva cambia. Quiero que hagas un ejercicio ahí en tu casa. Tú puedes coger una hoja de papel, y puedes intentar tirar la hoja de papel lo más lejos posible. Y te vas a dar cuenta que la hoja simplemente va a fluctuar con el aire y casi siempre terminará devolviéndose a donde cayó, donde la lanzaste, o va a caer muy cerca a donde la tiraste. Pero si tomas esa misma hoja
la arrugas, la vuelves bolita y la tiras lejos, ¿sabes? Esa bola va a llegar mucho más lejos. Perdió su forma, fue arrugada, fue lastimada quizás, sí, pero llegó mucho más lejos. Y eso nos pasa en la vida, ¿sabes? Cuando nos arrugan, cuando pasamos por procesos, cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por dificultades, ahí es donde estamos realmente capacitados para llegar mucho más lejos de lo que llegaríamos si no tenemos la experiencia, si no tenemos los procesos necesarios para realmente resistir las pruebas. Por eso es que el gran reto que tenemos en este sistema es que en medio de en medio de un sistema donde nos animan a que nos desalentemos, que nos animan a que retrocedamos, que nos animan a que nos estanquemos, a que busquemos el mínimo esfuerzo, Dios está diciéndote, hey, persevera, levántate, sigue para adelante, porque lo que tengo para tu vida es mucho más grande de lo que estás viendo ahora. No importa si estás pasando por pruebas, no importa si estás pasando por desafíos, no importa si estás pasando por dificultades, yo te voy a lanzar para llegar mucho más lejos de donde te puedas imaginar. Así que ese es el verdadero reto que nosotros tenemos. En un lugar donde rendirse siempre va a ser la primera opción, tú vas a elegir perseverar. Hay otro escenario en el que necesitamos ser contracultura, y es, en lugar de aferrarnos a la ofensa, decidir perdonar. Ese es otro escenario complicado. Yo creo que es uno de los escenarios más complejos en los que nos va a costar horrores hacer contracultura. Porque estamos acostumbrados a que me la hacen, me la pagan. Y el tema de la ofensa se ha convertido en uno de los principales escenarios de conflicto para nosotros. Porque nos cuesta perdonar, nos cuesta soltar, nos cuesta permitir que sea Dios quien se mueva de manera sobrenatural en nuestras vidas y en nuestra defensa. Entonces, en lugar de permitir que sea Dios nuestro abogado quien salga en nuestra defensa, cuando nos hieren nosotros terminamos hiriendo peor. Y no hay forma de ver a Dios en eso. Y no hay forma de que Dios se pueda ver reflejado en esa actitud. Cuando nosotros hemos fallado a Dios y Dios, en lugar de recriminarnos, ha extendido sus brazos de amor y de misericordia para restaurarnos. Si realmente tú quieres marcar una diferencia en este sistema, tienes que empezar a soltar las ofensas, tienes que empezar a perdonar, tienes que empezar a otorgar el perdón sin necesidad de condiciones. Bueno, te perdono, pero tienes que ser mejor conmigo. Mira, no te perdono, pero tienes que pagarme lo que me debes. No, bueno, te perdono, pero ¿sabes qué? No. Si vas a perdonar, tienes que perdonar sin condiciones, porque en ningún momento Dios te está diciendo, oye, te perdono, pero el Señor decidió perdonarte. Si ya en tu relación con Dios, en tu nivel de intimidad con Dios, nace la transformación y el cambio de todo lo que tienes que hacer, es distinto. Pero el reto que tú tienes hoy, aquí donde estás, es empezar a soltar esas heridas que te están causando más dolor a ti que ni siquiera a la persona que te hizo el daño. Recuerda lo que yo siempre he dicho, el odio es un veneno que se inyecta a uno mismo esperando a que el otro se muera. Y el primero que se muere es uno. De nada te sirve seguir guardando esos sentimientos de resentimiento que tienes en tu corazón. Yo te pregunto con toda honestidad, ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto te ganas al mes por guardar en tu corazón esos sentimientos desde hace tantos años? ¿Cuánto te monetiza esa rabia que tienes hacia los demás? Porque te aseguro que si por lo menos te generara dividendos, yo te justificaría y te diría, bueno, por lo menos subsistes con tu odio. Pero tu odio lo único que está haciendo es saquearte lo poco mucho que tienes, tu salud, tu dinero, tu paz mental, tus relaciones interpersonales. Has perdido incluso oportunidades buenas de trabajo por resentimientos guardados. Has perdido relaciones emocionales, has perdido relaciones familiares, has perdido una cantidad de cosas por tu incapacidad de perdonar. La pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir guardando esa rabia, ese odio y ese enojo en tu corazón? Y perdóname ser tan honesto contigo, pero necesitamos empezar a vivir la vida de una manera distinta, ¿sabes? Porque en un sistema que se jacta de cobrarse las caras, de que no me la dejo montar, de que no me voy a dejar aquí humillar, y le restamos valor a la humildad y le restamos valor al perdón. Porque perdóname, te digo algo, pero es que no se necesita ser muy fuerte y muy grande y muy fortachón para guardarle odio a alguien. Se necesita ser realmente valiente y corajudo
para ser realmente capaz de decir, ¿sabes qué? No voy a permitir que esto me siga saqueando la vida. Voy a perdonar, voy a extender misericordia, voy a ayudar al que lo necesita. Ahí sí es que la cosa cambia. Así que el verdadero valiente es el que es capaz de perdonar, es el que es capaz de soltar, es el que es capaz de entregar las cosas, la vida. Ese sí. Yo creo que el último reto o escenario en el que nosotros necesitamos ser contracultura tiene que ver que en lugar de dudar, y en un mundo donde la duda cada vez está imperando más, donde los cuestionamientos acerca de quién es Dios, acerca de si Él existe, acerca de si Él es real, están imperando, nosotros debemos ser parte de una generación que cree, y que cree de verdad. Y por eso es que yo quiero retar tu corazón para que en lugar de dudar, tú elijas creer. Así como en lugar de odiar, tú eligiste amar. Así como en lugar de criticar, tú has decidido animar. Así como en lugar de rendirte, tú decides perseverar. Así como en lugar de aferrarte a la ofensa, tú decides perdonar. Yo quiero invitarte para que en lugar de dudar, tú elijas creer. Tú elijas confiar. Tú elijas depender de Dios. Si hay algo que nos va a llevar a un siguiente nivel en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, aún en nuestra vida material, es ser capaz de depender completamente de la gracia de Dios. Es ser capaz de creer y de confiar de que Él tiene mejores planes que los que nosotros mismos pudiésemos construir en nuestras fuerzas para darnos un fin que nosotros esperamos. Y es que el reto mayor que nosotros estamos afrontando en este tiempo es ese. Decimos que creemos en Dios, pero cuando se trata de confiarle en nuestro futuro, caducamos, claudicamos, nos demoramos, nos echamos para atrás, sencillamente nos da miedo. Preferimos hacer lo poco que podamos hacer en nuestras fuerzas a confiar en lo mucho que las fuerzas de Dios pueden hacer a través de nuestras vidas. Y hoy quiero invitarte, con todo el corazón te lo digo, quiero invitarte de verdad para que tomes una decisión, para que empieces realmente a vivir la vida que Dios tiene para ti. Mira, José tuvo 13 años de su vida creyendo en una promesa. Y yo creo que muchas veces se desanimó. Claro que sí, no vamos a decir que fue perfecto, era humano. Como muchos de nosotros hubiese podido también rendirse, porque primero es llevado a donde Potifar y le mete la ficha y dice: aquí voy a salir adelante, acá me voy a hacer notar por mi trabajo. Y cuando por fin logra cosas impresionantes en su trabajo y ser reconocido y ser amado por su jefe, y yo creo que, wow, era reconocido en lo que estaba haciendo, ¡pum! Por mantenerse íntegro, tiene que caer a la cárcel. Y empieza a meterle la ficha a la cárcel y dice: bueno, está bien, no era el lugar que esperaba, pero voy a meterle la ficha, pero lo voy a hacer, Lo logra, empieza a ser el encargado de la cárcel, comienza a lograr una posición. Y la persona en la que confiaba para lograr salir de allí, sencillamente se olvidó de él. Pero después, Dios entra en escena, 13 años después, y 13 años nos pareciera muchísimo tiempo. Pero 13 años eran los necesarios para que el carácter de José fuese formado, para que el carácter de José fuese transformado, para que el corazón de José fuese formado, fuese minado, fuese limpiado completamente de cualquier pensamiento de venganza, de rabia, de ira, de enojo, de rencor. Para que así cuando llegara a la posición de honra que Dios le tenía, pudiera cumplir el propósito por el cual llegó a ese lugar. Y no utilizar ese lugar de honra para hacer daño a sus generaciones, a su familia, a sus allegados, incluso a aquellos que le hicieron daño. Si tú quieres que Dios te lleve a lugares de honra, tienes que empezar a perdonar, tienes que empezar a amar, tienes que empezar a perseverar, tienes que empezar a creer. En un mundo donde el mundo hace lo opuesto a esto, tú tienes que marcar una contracultura. Tú tienes que establecer la cultura del reino de Dios. Y ese tema de reino está sobrevalorado, ¿no? Ya todo el mundo dice reino. No, escúchame, cuando yo te hablo de reino, estoy hablando de la presencia misma de Dios gobernando la tierra. Eso es reino. No son reinos personales, no son imperios personales, no son fama, no es gloria de nosotros, es la gloria del Padre brillando en medio de la tierra. Y para que eso pase, tiene que levantarse una generación que vaya en contra de lo que este sistema marca. ¿Y qué es lo que este sistema marca, pastor? Lo que acabamos de ver ahorita: odio, desánimo, pereza, cansancio, desaliento.
enojo, crítica, chisme, rencillas. Eso es lo que el mundo marca. Pero lo que Dios nos mandó a hacer es completamente opuesto. Así que, ¿cuál es el reto hoy, mis hermanos? Que a la luz de lo que hemos escuchado y hemos entendido en Romanos, hay muchos más escenarios en los que tenemos que hacer contracultura, pero a la luz de Romanos capítulo 12, y me encantaría que te pudieras volver a leer este texto en esta semana, empieza a tomar decisiones. Usa tu agenda, mira, usa tus libros. A mí me gusta ser muy práctico en lo que hago. ¿En qué aspectos necesitas empezar a amar? ¿A quiénes necesitas extenderle perdón? ¿Qué cosas estás a punto de tirar la toalla que necesitas volver a cogerle amor y volverte a levantar y perseverar? Esas cosas son las que tienes que determinar hoy. Pero también qué áreas de tu vida estás dudando, en qué áreas de tu fe se están viendo minadas, y empezar a fortalecerlas en oración, en búsqueda y en intimidad con tu Padre Celestial. Cuando tú decides marcar una contracultura, ¿sabes qué va a hacer Dios? Va a hacer lo mismo que hizo con José. Lo sacará del lodo, lo sacará de la cárcel, lo sacará de la prisión, lo sacará de esos lugares donde pensamos que nunca saldríamos, y nos llevará a posiciones de honra, porque perseveramos marcando una diferencia. Te deseo muchas bendiciones. Deseo de todo corazón, mis hermanos, que hayan sido bendecidos a través de esta enseñanza. Si tú puedes compartirla con alguien que sabes que necesita escucharla, me encantaría que lo hicieras. Igualmente, si puedes suscribirte a este canal y compartirle a muchas familias y decirle, oye, mira, suscríbete a este canal, hay predicaciones, estamos subiendo predicaciones cada día por medio, estamos subiendo predicaciones constantemente, hay shorts también que puedes compartir en tus redes sociales. Hay mensajes de parte de Dios porque necesitamos empezar a llenar la tierra. Mira, en medio de una generación que comparte basura en sus redes sociales, necesitamos empezar a compartir verdades que traigan luz al corazón de las personas, pero sobre todo que nos lleven mucho más profundo. Así que cuento contigo, cuento con tus redes sociales, cuento con tu influencia para llegar a muchas más personas y que el mensaje de la palabra del Señor corra como río y nunca se detenga. Te deseo muchas bendiciones y nos vemos en un próximo mensaje.